¿Cómo arrepentirse? ¿Qué nos dice la Biblia? El arrepentimiento es un tema importante en el Nuevo Testamento. El mensaje de Juan el Bautista fue: arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, también llamó al arrepentimiento. Mateo 4:17 registra: desde ese momento Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dice del arrepentimiento: les digo que de la misma manera habrá más alegría en el cielo sobre un pecador que se arrepiente que sobre 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lucas 15:7. En Marcos 6:12 los discípulos también salieron y predicaron que la gente debería arrepentirse. Esta predicación continuó en Hechos de los Apóstoles. Pedro predicó a los judíos: arrepiéntete y vuélvete a Dios, para que tus pecados sean borrados, para que venga del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Y Pablo predicó a los gentiles: en el pasado Dios pasaba por alto tal ignorancia, pero ahora ordena a todas las personas en todas partes que se arrepientan. Hechos 17:30. Y luego testificó: he declarado a los judíos y griegos que deben volverse a Dios en arrepentimiento y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:21. Y de manera similar, primero a aquellos en Damasco, luego a aquellos en Jerusalén y en toda Judea, y luego a los gentiles, les prediqué que debían arrepentirse y volverse a Dios y demostrar su arrepentimiento por sus obras. Hechos 26:20. Como se demuestra en los pasajes anteriores, el arrepentimiento es una parte importante de nuestra respuesta inicial al Evangelio, pero también es una parte importante de la vida del cristiano. Escribiendo a la iglesia en Corinto, Pablo dice: ahora estoy feliz, no porque te arrepientas, sino porque tu dolor te llevó al arrepentimiento, porque te entristeciste como Dios pretendía. 2 Corintios 7:9. A la iglesia en Éfeso, Jesús dice: considera cuán lejos has caído, arrepiéntete y haz las cosas que hiciste al principio. Apocalipsis 2:5. Aunque el arrepentimiento es extremadamente importante, no hay un pasaje en las Escrituras que expliquen qué significa el arrepentimiento o cómo hacerlo. Esto probablemente se debe a que el arrepentimiento no es una palabra inherentemente teológica. Cuando las personas escucharon la orden de arrepentirse, supieron lo que significaba porque era una palabra normal, con un significado normal. Esencialmente, arrepentirse significa cambiar de opinión sobre algo. Por supuesto, cuando una persona cambia de opinión sobre algo, el resultado también es un cambio de comportamiento. Si un conductor se dirige hacia el sur en una carretera y de repente se da cuenta de que está yendo en una dirección equivocada, se bajará en la próxima salida y se dirigirá en la dirección opuesta. Se ha arrepentido, ha cambiado de opinión sobre la dirección en la que debe conducir. Si se da cuenta de que está yendo en la dirección equivocada, pero decide continuar sin hacer ningún cambio, no se ha arrepentido realmente. Él, por sus acciones, ha demostrado que está bien con la dirección actual de viaje. En el Nuevo Testamento, el arrepentimiento está asociado con un cambio de opinión sobre el pecado. Decir lo siento, lamentar o incluso sentir pena no es lo mismo que arrepentirse. Una persona puede sentir pena emocional por algo sin abordar el problema subyacente. El dolor piadoso trae arrepentimiento que conduce a la salvación y no deja arrepentimiento, pero el dolor mundano trae la muerte. 2 Corintios 7:10. Judas sintió un gran remordimiento por lo que había hecho a Jesús, pero no se arrepintió, en cambio se suicidó. Pedro también sintió un gran remordimiento por su negación de Cristo, pero en su caso resultó un arrepentimiento genuino, un cambio de dirección, ya que más tarde proclamó audazmente a Cristo frente a la persecución. Cuando una persona hace algo que ha elegido hacer e incluso disfruta mucho, pero luego basándose en su exposición a la palabra de Dios se arrepiente, significa que ha cambiado de opinión al respecto. La persona arrepentida llega a creer que lo que una vez amó está mal y debe dejar de hacerlo. Al aceptar el Evangelio, el arrepentimiento es la otra cara de la fe.
Es posible que alguien se convenza de que lo que ha estado haciendo está mal y luego intente reparar sus costumbres e incluso puede tener éxito. Pero si esa persona no deposita su fe en Cristo y la justicia que Él proporciona, entonces simplemente está confiando en su propia reforma moral. Entonces, ¿cómo se arrepiente una persona? Al igual que la fe, el arrepentimiento es una respuesta a la obra de Dios, quien convence a una persona de su error. En Hechos 11:18, los creyentes judíos alabaron a Dios diciendo: incluso a los gentiles Dios ha concedido el arrepentimiento que conduce a la vida. En 2 Timoteo 2:25 resalta lo mismo. Los opositores deben ser amablemente instruidos con la esperanza de que Dios les conceda arrepentimiento llevándolos al conocimiento de la verdad. Estos versículos indican una tensión entre la obra de Dios y la responsabilidad humana. Instruimos gentilmente a los pecadores con la esperanza de que esta intervención sea el medio que Dios utiliza para llevarlos al arrepentimiento. Es la verdad de la palabra de Dios presentada con amor y precisión que Dios usa para provocar el arrepentimiento. Si una persona está teniendo una aventura extramatrimonial, él o ella puede saber o creer que es moralmente incorrecto. Sin embargo, el arrepentimiento que resulta en un cambio de opinión genuino causaría que el adúltero cortara la relación. Si una persona realmente quiere arrepentirse, necesita no solamente estar mentalmente de acuerdo en algo que está mal, sino preguntarse: si realmente creo que esto está mal, ¿qué haré de manera diferente? Y la respuesta será hacer esa cosa diferente. Como dijo Juan el Bautista, produzca fruto acorde con el arrepentimiento. Lucas 3:8. Siguió la orden con algunos ejemplos específicos en Lucas 3:10 al 14. ¿Qué debemos hacer entonces?, la multitud preguntó. Juan respondió: cualquiera que tenga 2 camisas debe compartir con quien no tiene ninguna, y cualquiera que tenga comida debe hacer lo mismo. Incluso los recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse. Maestro, preguntaron, ¿qué debemos hacer? No recolectes más de lo que debes, les dijo. Entonces algunos soldados le preguntaron, ¿qué debemos hacer? Él respondió: no extorsiones dinero y no acuses a la gente falsamente. Conténtate con tu paga. El deseo de un no creyente de saber cómo arrepentirse y confiar en Cristo es evidencia de que Dios está trabajando. Si un creyente quiere arrepentirse del pecado que se ha infiltrado en su vida, es porque el Espíritu Santo está trabajando en la vida de ese creyente. Sin embargo, es posible que una persona llegue al punto de admitir que una actitud o comportamiento particular es incorrecto, pero luego se niegue a someterse a la verdad de Dios con respecto a su camino. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es estar de acuerdo con la evaluación de Dios del pecado y luego estar dispuesto a seguir la dirección de Dios. Una persona estará en una mejor posición de arrepentimiento si se alimenta continuamente de la verdad de Dios leyendo y estudiando la Biblia, escuchando la predicación y la enseñanza bíblica, llenando la mente de la verdad para que la mente comience a pensar los pensamientos de Dios, y asociándose con cristianos de ideas afines que fomentarán la responsabilidad. En algunos casos, un cristiano puede saber que algo está mal y debería cambiar, pero en realidad no quiere hacerlo. En esos casos, no hay nada de malo en orar: Padre, sé que debo cambiar, pero no estoy dispuesto. Por favor, hazme querer.